Posesión demoníaca en el hospital de urgencias. Hace años, cuando mi hermano y yo éramos adolescentes, el tío Jorge, que era médico, nos contaba todo lo que pasaba en el ala de urgencias del hospital Hospicio, en el que él era médico de planta. A veces era algo aburrido y monótono, al punto que lo obviaba y solo nos decía: hoy no hubo nada nuevo. Una apendicitis, colitis nerviosa maltratada, una vesícula tapada, un descalabrado, etc. Esto era entre semana, porque los fines de semana todas las cosas se ponían interesantes, donde lo mínimo que sucedía era algún choque, pasando por apuñalamientos, heridas de balas, hasta situaciones realmente alarmantes, como el tipo que, bebiendo alcohol, se le ocurrió aspirar tiner y prenderse un cigarro. En el acto, el vapor del solvente ardió dentro de sus vías respiratorias, quemándolo por dentro. En una de estas noches de fin de semana ocurrió algo que lo inquietó tanto que se negó a hablar del asunto durante días. Luego pidió vacaciones, y al regresar al hospital no pasó mucho tiempo para que pidiera su renuncia definitiva. Luego se fue al norte y no supimos de él durante algunos años, hasta que, por motivo de la muerte del abuelo, su papá, regresó al sepelio. Ahí tuvimos oportunidad de hablar con él y preguntarle qué es lo que había pasado, por qué había renunciado a la medicina, por qué nos había dejado. El tío nos vio con la misma mirada cansada y ausente que tenía la última vez que lo habíamos visto. Luego se sentó y nos volvió a ver amenazante y dijo: miren, chamacos, les voy a contar solo porque ya me lo quiero sacar de la mente. Estoy cansado de cargar con esto y ustedes ya están grandes. El tío tragó saliva y, como si se le hubiera atorado algo en el gaznate, pidió que le alcanzáramos el Jack Daniels que traía en su maleta. Se sirvió un trago doble y lo bebió de un golpe. Se acomodó en el sillón y dijo: aquella ocasión, el fin de semana comenzó muy movido en urgencias. El primer paciente que llegó era un albañil de tez morena, 1,90 de estatura, complexión fornida, de unos 40 años de edad, el cual se había caído de cabeza sobre unas varillas, las cuales le atravesaron el cráneo en varios ángulos. Extrañamente, el paciente venía consciente, así que lo mandé con el radiólogo para que le tomara unas impresiones y así saber en qué me estaba metiendo. Después llegó una mujer en silla de ruedas, de unos 70 años, tez blanca, complexión obesa, sin morbidez, con unos dolores terribles en el vientre, el cual estaba inflamado, hinchado, y si no fuera porque era imposible, diría que tenía una gravidez de unas 32 semanas. Le indiqué al muchacho con el que venía que la llevara con el radiólogo. Le di la indicación a la enfermera para que se la llevara y los despaché de inmediato. Uno tras otro fueron llegando pacientes que traían condiciones extrañas, cosas poco comunes, pero que se podían resolver en general. De pronto llegó una de las enfermeras y me miró preocupada. Doctor, me dijo, traen una paciente. Los familiares dicen que está endemoniada. Yo me reí de primera instancia, pero la cara de la enfermera desencajada y atemorizada me hizo desistir de la burla. Es que se la lleven un sacerdote, ¿no? Le dije, y ésta replicó: doctor, es que vienen de la iglesia. El padre le ordenó a la familia que la trajeran aquí. Ah, qué padrecito, dije en voz baja. Pues ni modo, pásala. Esta caminó dubitativa hacia la puerta. Luego me miró suplicante, como si no quisiera lo que le había ordenado, y rogaba porque se lo pidiera a otra enfermera, pero ante mi inflexibilidad salió al pasillo. Recuerdo haber pensado que iba a ser un urgenciólogo con una endemoniada. La enfermera abrió la puerta y atrás de ella venía una mujer de unos 40 años, en una silla de ruedas empujada por los que parecían ser sus padres. El espectáculo era descorazonador. Podía intuir que la chica medía cerca de los 2 metros, pero estaba tan delgada y encorvada en su silla de ruedas que apenas se apreciaba. La posición de su cuerpo era tan irregular como médicamente, digamos, que era posible. Sus manos estaban atadas a la silla, igual que sus tobillos. La piel grisácea y pálida estaba amoratada en varias partes. El escaso pelo que le colgaba de la cabeza caía en caprichosos jirones. Sus ojos estaban sumidos, los labios resecos y despellejados estaban abiertos y deslocados. Su cabeza apuntaba hacia arriba y a la izquierda, mientras su cuello, su largo cuello, estaba retorcido de tal forma que parecía que las cervicales se habían agolpado a la altura de la garganta, dando la impresión de que un puño iba a emerger desde adentro hacia la boca. Miré a los padres de la chica y con la mirada les reclamé. Ellos se agacharon y el padre de la paciente dijo: doctor, es mi hija, ayúdela. Ya no sabemos con quién ir y cada vez está peor. Yo no les quité la mirada acusadora de encima. Me debatía entre denunciarlos a la policía o preguntar qué es lo que había pasado. La mamá se sacó un papel del suéter y me lo extendió. Era una fotografía reciente, por lo que podía ver.
donde estaban los señores que se presentaban como los padres de la mujer, con una chiquilla de unos escasos 15 años. Ella, me dijo la mujer, ella es nuestra hija. Tardé unos momentos en recapacitar. ¿Ella es su hija?, pregunté. Otra de sus hijas. La señora volteó a ver dolorosamente hacia la silla de ruedas. No, le dije con desdén, no puede ser. Luego sacó otra foto. Mire, aquí comenzó a enfermarse. Algo había cambiado en la nueva imagen. La chiquilla había crecido unos cuantos centímetros. Luego me dio otra foto. Su cabeza se había torcido ligeramente hacia arriba. Después otra más. Su piel había cambiado de color, adquiriendo el tono enfermizo que presentaba ahora. Foto tras foto fui viendo la decadencia de esa pobre niña, a convertirse en el extraordinario ser de enormes proporciones que estaba en la silla de ruedas, contorsionado de formas imposibles y extremadamente pálida. Señora, ella intuyó mis reclamos al respecto y se adelantó. Ella nos pidió un celular para su cumpleaños, y como era sus 15, le cumplimos su deseo. Le urgía tener uno. Seguido decía que sus compañeras le hacían menos por no tener celular, por no poder ver la llegada de Abdet. Nosotros creíamos que era alguna temporada de alguna caricatura o algo por el estilo. En cuanto tuvo el aparato en sus manos, el cambio fue casi de inmediato. Pensamos que era algo de la adolescencia, pero no fue así. Usted ve los cambios físicos en las fotos, pero su voz también comenzó a cambiar. La forma en que come, los horarios de sueño son escasos. Se hace daño, doctor. A estas alturas ya tenía un diagnóstico, acromegalia con gigantismo. Eso explicaba la mayor parte de los síntomas que traía. Quizá también un problema con la columna que esta condición exacerbó. Era extraño por la edad en la que se había dado, pero todo encajaba, menos los moretones y el color de piel. Para confirmar mis sospechas mandé a hacer exámenes completos de sangre y orina para descartar alguna otra enfermedad. Tal vez encontraría algo en las plaquetas que explicaran los moretones. También pedí unas radiografías de tórax y espalda para ver por qué estaba tan encorvada. Le pedí además a la enfermera que acompañara a los papás y a la paciente al laboratorio. Ella me miró inquieta, pero obedeció. Se fueron todos y me quedé pensando sobre qué otra explicación podría haber sobre la extraña condición de la chica. Abdet, le dijo la chica a su mamá. Mientras pasaban al siguiente paciente, busqué en Google qué significaba ese nombre y lo primero que me arrojó fue un patriarca de una iglesia ortodoxa hacia finales de los 1800. Inmediatamente lo descarté. Era demasiado rebuscado para una niña de 15 años. Así que le di el mismo nombre y le agregué culto adolescentes, viral, para ver si se trataba de algún estúpido juego o tren de internet. El resultado que me arrojó fue confuso. Salieron muchos videos mostrando adolescentes de la edad de mi paciente grabando su ritual de aceptación. Ese era el título, aceptación de Abdet. Parecía un ritual parecido al de Bloody Mary frente al espejo, pero con más parafernalias como veladoras, sangre, cabellos, animales rastreros muertos. Pero la mayoría de ellos terminaba en payasadas, en convulsiones fingidas, dolores inexistentes o, en el mejor de los casos, miradas perdidas hacia la cámara. Se me prendió el foco. Un tanto curioso por la extraña enfermedad de la niña, busqué su nombre en el expediente y lo ingresé en la aplicación. Y para mi buena suerte, ella había puesto su nombre en la cuenta de la red social. Busqué en videos y solamente había uno, su ritual, el cual vi casi desinteresado. La acromegalia solo ocurre por cambios específicos en la hormona del crecimiento, no porque algún espíritu demoníaco posee el cuerpo de una niña. De pronto en el video vi titilar el color del flash del teléfono. La niña abrió la boca y pude ver como algo pesado y espeso atravesó su garganta. Luego ella cayó de espaldas y convulsionó. Se me vino a la cabeza el pensamiento burlón sobre que le deberían de dar un Oscar. En eso llegaron los resultados de los 2 primeros pacientes. No tenían sentido. El hombre al que las varillas le habían atravesado la cabeza no tenía contusiones en el cerebro. Tampoco ruptura en la materia gris. Las varillas tenían la apariencia de brotar desde el cerebro hacia afuera, rompiendo el cráneo. ¡Qué carajos! Pensé que probablemente era un error del escáner. Pensé en ir a hablar con el radiólogo después de ver los análisis de la mujer con el abdomen abultado. Otra sorpresa, GCH en orina. La hormona del embarazo. No es imposible, pero sí es improbable. En ese momento me sentí como un mal médico. Pero, ¿cómo podría pensar yo en un embarazo con una mujer de 70 años? Le había mandado a hacer unas radiografías, las cuales tomé rogando porque no hubiera un feto creciendo allí, pero mi sorpresa fue mayúscula al ver, sí, en efecto, un feto adentro, pero este era un teratoma, un hermano de la mujer que fue absorbido por ella encapsulándolo dentro de su cuerpo cuando todavía era un feto.
y extrañamente desarrollándose a esta edad. Esos teratomas casi siempre son dientes o cabello. Raras veces alcanzan a tener forma humana, pero en este caso la radiografía mostraba un humano completamente roto, encapsulado en los intestinos de la mujer. Pero los teratomas no producen GSH. ¡Qué locura estaba viendo! Todos los casos que llegaron esa noche tenían un componente extraño, pocas veces vistos o simplemente rayaban en la locura. En eso, llegaron los análisis de la niña poseída. Todos los valores estaban mal en una forma desconcertante. Esos indicaban que había una infección muy fuerte generalizada, una septicemia o una afección del tipo autoinmune, como si su cuerpo se atacara a sí mismo, pero también salieron descontroladas algunas hormonas que comprobaban mi diagnóstico. Decidí ver si las radiografías arrojaban luz sobre los otros análisis. Las acomodé sobre el bastidor para verlas bien, cuando vi lo imposible. Había un ser debajo de ese cuerpo deforme. No como en el caso de la mujer de los 70 años que tenía un teratoma, no. En este caso parecía como si, y sé que suena estúpido, pero esa es la impresión que me dio. Parecía como si lo que veía en conjunto fuera un capullo con un ser adentro que estaba a punto de salir. En eso llegó la enfermera apresurada. «Doctor, venga, hay un hombre afuera». «¿Afuera de urgencias?», pregunté. La enfermera me dijo que no, que estaba fuera del hospital. Yo la miré incrédulo y solo alcancé a preguntarle si se estaba burlando de mí. Ella me miró suplicante y me dijo: «Tiene mucho rato parado afuera y a su lado tiene un perro enorme que no deja de mirar hacia el hospital». Como no tenía consulta en el momento, caminé hacia las puertas de la entrada para ver el gran suceso. En efecto, estaba un anciano, algo alto. Por la distancia no pude distinguir muy bien su estatura, pero calculo que medía cerca de 1,80 m. Lo que sí es que debo de darle crédito a la enfermera. El perro que tenía a un lado era enorme, nada que hubiera visto antes. Me encaminé hacia ellos para decirle al viejo que no podía entrar a la explanada con el perro, como pretexto para ver más de cerca el animal. Pero no logré dar ni 2 pasos hacia ellos cuando la luz de todo el complejo se fue, incluidas las de las farolas que alumbraban la explanada. De inmediato dejé el asunto del anciano y me dirigí hacia el ala de urgencias, esperando que los generadores se encendieran pronto. «Qué extraño», pensé. En cuanto se va la luz, los soportes de emergencia tendrían que activarse para darle energía al hospital mientras se recargan las baterías. Pero nada. De pronto sentí una mano en el hombro. Era la mamá de la chica en silla de ruedas. «Doctor», me dijo, «mi hija se ha ido». «¿Se ha ido? ¿Murió?», le pregunté. «No, doctor. La teníamos en la silla de ruedas en el pasillo del radiólogo y en cuanto se fue la luz, prendimos la linterna de los celulares y ella ya no estaba». Les pregunté si ella podía caminar y me dijeron que sí, pero con el celular alumbraron a los cinturones con los que la tenían amarrada a la silla. Esos estaban sin correr la hebilla. Ella se levantó de su silla sin romper ni soltar sus amarras, como si no existieran. De nueva cuenta volví a ver a los padres inquisidoramente. El padre consternado me miró a los ojos con temor. Algo no estaba bien con mis prejuicios. Todo indicaba que era un engaño, pero las 2 personas que tenían ante mí, los padres de la pobre niña, despedían puro terror hacia lo que le pasaba a su hija. De pronto lo noté, el ruido del hospital, tanto el de los aparatos, las personas, los recolectores de basura, las ambulancias que llegaban, todos los ruidos del ambiente habían desaparecido. Solo quedaba el espeso silencio del miedo. Fui en busca del guardia y las enfermeras que estaban asignados a urgencias para buscar a la niña. Pronto reuní un equipo de unas cuantas personas a las que les di la descripción del paciente. Cuando todo estaba dispuesto, una enfermera reparó en algo que no habíamos notado. ¿Dónde están los pacientes? En efecto, la sala de espera, al igual que los cubículos donde los enfermos esperaban diagnóstico, estaban vacíos y algunos médicos habían desaparecido también. No me inquieté demasiado. Al ver que no llegaba la luz, han de haber decidido dejarlo en manos de la administración y se han de haber ido a dormir. Así son algunos médicos, pensé. Seguramente se han de haber ido en cuanto vieron todo a oscuras, les dije al equipo de búsqueda. Y zanjé de golpe la incertidumbre que había sembrado la enfermera con su pregunta. «Vamos», les dije. El papá de la niña se acercó a mí y me dijo: «Es muy fuerte, tengan cuidado». Caminé hacia el ala de terapia intensiva. La zona estaba iluminada por la luz de la ciudad. Las máquinas que mantenían con vida a los pacientes más graves estaban apagadas. Abrí uno de los cuartos esperando encontrar a los médicos de turno intentando mantener con vida a los enfermos, pero solo encontré cadáveres que no pudieron soportar la falta de electricidad. En ese cuarto había 4 hombres que murieron por asfixia. Pobres diablos. Qué muerte tan horrible, pensé. Cerré la puerta y me encaminé al siguiente cubículo, completamente descorazonado.
cuando escuché un golpe viniendo del cuarto que había dejado atrás. Otro golpe más, como si algún enfermo quisiera llamarme la atención, así que regresé sobre mis pasos. Traté de abrir la puerta, pero algo me repelió con una fuerza tal que no pude moverla ni un ápice. Sin embargo, del otro lado seguían golpeando con rigor. Grité: necesito que se mueva de la puerta para poder atenderlo, pensando que era alguien que por falta de aire se estaba desmayando, impidiendo que yo pudiera pasar. Pero en respuesta, los golpes se volvieron más fuertes y frenéticos. Fui al siguiente cuarto y encontré el mismo panorama: personas que acababan de morir, intentando sacarse las ondas de los tubos por donde respiraban, asfixiándose lentamente sin poder hacer nada. Cerré la puerta y en el momento en que hizo clic el gozne, sentí el primer golpe en la perilla. De nuevo intenté abrirla sin poder hacer nada. Una ambulancia a la distancia hacía sonar su sirena mientras las luces estroboscópicas atravesaban el largo ventanal y pegaban al techo del pasillo de terapia intensiva. La luz rojiazul impactó también sobre una mujer gigante de más de 2 metros, caminando torpemente, estirando sus brazos de extremo a extremo, tocando las paredes del ancho pasillo. Le grité: ¡María! Así decía el expediente que se llamaba. ¡María! La mujer siguió su camino tambaleante hacia el fondo del pasillo. Sus tiras de cabello caían a los lados de su cabeza, dándole una aura cadavérica. Las fantasías sobre demonios comenzaron a poblar mi mente. ¡María!, le grité de nuevo. De los cuartos y cubículos comencé a escuchar un clamor, una plegaria de personas que aparentemente estaban muertas. La enorme mujer se dio vuelta y el horror que me causó su rostro me hizo exclamar: ¡Dios mío! El engendro me miró con sus ojos sulfurosos y dijo con su voz gutural: Deus Domestique. Se dio la vuelta y siguió caminando por el pasillo. La ambulancia apagó los estrobos y, como si de una alucinación se tratara, la mujer desapareció en el acto. Me di la vuelta y recorrí de regreso el largo pasillo hacia la unidad de urgencias. Las puertas se cimbraban con el bramido hondo y profundo de una plegaria blasfema. La racionalidad de mi profesión me abandonó para dar paso a toda clase de supersticiones y temores acuñados en mi infancia. Esto era una posesión, maldita sea. Apuré el paso y bajé las escaleras hacia el hall de urgencias. Seguíamos a oscuras y nadie venía a arreglar los generadores. Con la luz del celular me fui alumbrando, tratando de encontrar la salida. Díganme cobarde si quieren, pero lo que vi fue tan horrible que me falló el valor en ese momento. Casi corriendo vi a la distancia a los enfermeros y el guardia de seguridad que se agolpaban consternados a unos cuantos metros de las puertas corredizas. Creo que ellos habían pensado lo mismo que yo. ¡Vámonos!, les grité al alcanzarlos, pero me detuvieron en el acto. Hay un hombre afuera. ¿Y qué?, les dije. Hay cosas peores aquí adentro. Mi enfermera me agarró del hombro cuando vio que me encaminaba hacia la puerta. Por poco y le di un tirón y seguía mi camino, pero me detuve en seco al ver una cabeza con 3 varillas incrustadas en el cráneo, asomándose por las ventanas. El primer paciente, pensé. ¿Qué hace afuera? ¿Por qué está vivo? Después de esto, pregunté: ¿alguien sabe dónde están los padres de la poseída? Un enfermero me dijo que estaban rezando junto a la sala de rayos X. Sin decir nada me encaminé hacia ellos. Deben de saber más de lo que dicen, pensé. Al llegar a la sala de espera, encontré al padre de la chica postrado haciendo algún mudra extraño, una circunvalación de dedos y piernas incomprensibles. Tenía en sus manos un amuleto extraño que apretaba junto a su pecho mientras recitaba una plegaria casi inaudible. Me paré impaciente a esperar a que alguno de los dos me viera, pero era tanta mi desesperación por salir de allí que estiré el brazo para sacudir a la mujer. Cuando entrecerrando los ojos me preguntó: ¿la vio, verdad? Sí, pero no sé qué es lo que vi. Usted sabe más de lo que dijo. Todos los pacientes de cuidados intensivos están muertos. No podemos salir porque un hombre que debería de estar muerto también vigila la salida, y su hija es un monstruo que parece no dejar de crecer. ¿Qué demonios está pasando aquí? La mujer soltó los brazos y dijo de forma casi imperceptible: ya viene. ¿Quién viene?, le grité. No me salga con que el diablo o alguna estupidez de esas. Ella me miró seria y dijo: ojalá fuera una de esas criaturas. A esas las podríamos controlar. Nunca pensamos que vendría nuestra hija, y no la queremos perder. Pensamos que podríamos hacer el sacrificio, pero no podemos. No podemos. ¿De qué demonios está hablando?, le pregunté a la mujer. En eso escuché gritos viniendo del pasillo contiguo. Me pareció reconocer la voz de una de las enfermeras. Salí corriendo para ver qué pasaba. En poco tiempo llegué al lugar de donde venía el grito. Me detuvo en seco la figura descomunalmente obesa de la mujer de la silla de ruedas. Algo había pasado desde que llegó al hospital hasta el momento en que la estaba viendo. Su abdomen había crecido de forma desproporcionada hasta colgarse al lado de la silla de ruedas.
Sus piernas necróticas y pútridas colgaban a los lados llagadas y supurantes. El cuello estaba tan inflamado que no se distinguía su mentón. Los ojos entornados hacia el techo parecía salirse de sus cuencas oculares. Sus manos se aferraban a los reposaderos de la silla, apretándolos con fuerza. ¡Ya viene! ¡Ya viene!, comenzó a gritar, mientras el chico que la acompañaba, repitiendo las poses extrañas que hacía el padre de la endemoniada, hacía una oración, la misma oración blasfema que los cadáveres de cuidados intensivos. Las enfermeras horrorizadas se replegaron hacia la pared, viendo casi con locura los movimientos que había por debajo de su abdomen. ¡Ya viene! ¡Ya viene!, volvió a gritar la anciana, mientras por el pasillo, vacilante, caminaba el engendro gigante hacia nosotros. De la nada, sin darme cuenta cómo sucedió, la madre de la niña poseída caminó decidida hacia la decrépita parturienta y le enterró un bisturí en la boca del abdomen, hasta el pubis, abriéndola de un tajo. No puedo, gritaba la madre. Al unísono, tanto la mujer gorda y la endemoniada gritaron de dolor. La madre de la niña entonces metió las manos dentro de las entrañas de la mujer anciana y comenzó a hurgar. «Todo va a estar bien», decía la madre de la poseída. «Todo va a estar bien». Mientras hacía esto, el demonio gigante se retorcía de formas infames e indescriptibles, avanzando hacia nosotros. De pronto, la madre dio con lo que estaba buscando, lo agarró con fuerza y tiró hacia afuera. El cuerpo de una adolescente escuálida quedó tendida en los brazos de la mujer que la había sacado de la anciana. El demonio, que ya casi nos había alcanzado, se retorció desplomándose al piso, encogiéndose, consumiendo su masa corporal hasta que su cuerpo, casi vuelto líquido, se juntó con los miasmas que la mujer obesa había soltado al momento en que la madre le había practicado la improvisada cesárea, y desapareció. La adolescente que acababa de nacer no se movía ni respiraba. La mamá, notando lo que estaba pasando, comenzó a gritar por ayuda. Todos estábamos en shock. ¡Ayuda!, volvió a gritar. Yo escuchaba lejos sus gritos. Sin saber cómo pasó, me vi asistiendo a la recién nacida. Pronto se me unieron los enfermeros. La levantamos y la llevamos a una camilla. No respiraba. Alguien sugirió darle una nalgada tal como si fuera una recién nacida. ¿Qué más daba? Se la di con fuerza y, para mi sorpresa, comenzó a respirar y a llorar al mismo tiempo. La mujer que le había sacado del cuerpo de la anciana se acercó y comenzó a acariciarla, a darle de besos. En ese instante recordé a la niña de las fotografías que me había mostrado la madre de la poseída. Era ella. ¿Pero cómo? Eso era imposible. La mujer la acariciaba y no paraba de decirle que todo iba a estar bien. «Todo va a estar bien, hija». La niña de pronto despertó exaltada, mirando desesperada con angustia en los ojos. «Todo va a estar bien», le volvió a decir su madre. «No te preocupes, aquí están los médicos que te van a ayudar». La chiquilla, con mucho esfuerzo, preguntó: ¿Qué has hecho, mamá?» La madre la apretó entre sus brazos y volvió a repetir la letanía que venía diciendo con lágrimas en los ojos. «Todo va a estar bien, hija». La chica volteó a verla y dijo: «No, todo se va a poner peor». Dicho esto, las lámparas comenzaron a titilar. Los sonidos del hospital volvieron a inundar el ambiente a intervalos. Las farolas de la explanada se encendieron y la chiquilla entró en shock, al poco rato en coma. La luz regresó a la normalidad y pudimos ver el horror de lo que había pasado. Las horas que siguieron a eso están confusas para mí. Llegó la policía. Se llevaron detenida a la madre de la poseída por haber abierto en canal a la anciana. El padre no apareció. Muchos murieron por la falta de energía. Se buscaron a los culpables. Nadie nos creyó lo que había pasado, y cuando comenzaron a insinuar que nosotros, los médicos y los enfermeros, éramos los responsables, decidimos callar. En cuanto las investigaciones tomaron su curso y a nosotros, el personal, nos dejaron en paz, decidí tomar mis vacaciones para calmarme. Como ustedes se dieron cuenta, no lo logré en los 15 días que estuve fuera del hospital. Al regresar, las cosas habían cambiado. De inicio porque la mayoría de mis compañeros habían tomado más tiempo de vacaciones que yo, o me habían pedido su cambio, o simplemente se fueron. Así que había nuevo personal, gente extraña a la que me estaba costando acostumbrarme, pero poco a poco fui cayendo en cuenta que estas personas no eran lo que parecían. Cuando ellos creían que no los veía, se apilaban en habitaciones oscuras y cuchicheaban. Parecía que rezaban. Además de esto, me sentía vigilado todo el tiempo, y en más de una ocasión, caminando entre las salas del hospital, me ponía el teléfono al frente grabando a mis espaldas, y vi como de los cuartos se asomaban rostros, sombras difusas que se parecían a las personas que murieron en la sala de cuidados intensivos.
aquellos que golpeaban las puertas por donde yo iba pasando al huir del demonio. Todo estaba muy mal. Yo mandaba heridos o enfermos de gravedad al área de cuidados intensivos y ninguno pasaba la noche. Sus muertes, además de extrañas, incongruentes, eran horribles. El rigor de las facciones que tenían los cadáveres me daban a entender que habían muerto en el más terrible de los terrores. Todo indicaba que el ente que vimos desintegrarse cuando la mamá de la poseída apuñaló a la anciana se encontraba en el hospital, causando que su presencia se sintiera en cada pared, en cada piso, en cada techo, hostigando a cada instante la luz, el aire, viciando hasta los pensamientos, causando que el personal se comportara de forma errática. En ocasiones, estos se quedaban pasmados viendo a los recién nacidos que estaban en la incubadora. Me atrevo a decir que esperaban a que algo fallara. Parecía como si quisiera que murieran. Pronto comenzó a haber quejas de algunos parientes de los pacientes. Alegaban que ellos les ponían cruces, amuletos, escapularios y demás fetiches a sus enfermos para ayudarlos a sanar, y todos desaparecían o eran cambiados por extrañas bolsas de manta llenas de un líquido pestilente y negro. Las cosas fueron escalando poco a poco. Los cadáveres de la morgue aparecían profanados. Algunos cuerpos fueron abusados de formas que prefiero no contar, y otros eran marcados con inscripciones latinas, árabes y otros caracteres que Google no reconocía. Pero todos decían algo similar: Dios no está aquí. Dios nos dique. Lo mismo que me dijo el demonio aquella noche que lo vi en el pasillo de cuidados intensivos. No soy creyente, ustedes lo saben, pero sentí la necesidad de pedirle a lo que fuera que nos haya creado que me cuidara. Comencé a hacer oración en una de mis rondas por los pasillos de cuidados intensivos y pude escuchar voces que reptaban por dentro de las paredes, que me intentaban callar o se reían de mí, cada vez más fuertes, cada vez más insidiosas, hasta que llegué a una puerta del pasillo que no recordaba que estuviera allí. La abrí y en una única cama, sin entender cómo, estaba la niña amarrada a una cama, atada de pies y manos, demacrada, lastimada, en aparente estado de coma. El cuarto tenía pintado el nombre de Abded dibujado en las paredes y techos, junto a plegarias y oraciones blasfemas. Cuando vi todo esto, me debatí entre auxiliar a la paciente como médico o dejarla allí, usando el sentido común que me gritaba: ¡corre! ¡corre! Tomé la bitácora para ver en qué estado se encontraba la paciente. No sé qué esperaba ver después de todo lo que había venido ocurriendo, pero estaba escrita la misma letanía que en las paredes: Abded ya viene. ¿Quién demonios es Abded?, me volví a preguntar. Descarté la carpeta y procedí a auscultarla. La frecuencia cardíaca era de 215 latidos por minutos, arritmias constantes, presión elevada, diaforética, cianótica, con llagas de cúbito por todas partes, lo que me indicaba que se movía para quedarse en una sola posición por días. En fin, que el cuadro de la pobre niña era descorazonador. Algo hizo que me compadeciera de ella, y comencé a desatar las amarras que la retenían a la cama. Las voces que me habían seguido hasta ese cuarto rogaban que la dejara en su lugar. Comencé a orar para ver si así se callaban, pero fue inútil. Al contrario, intentaban callarme. Por fin logré quitarle los cintos. Tomé su cabeza levantándola para intentar acomodar su cuerpo en otra posición para que no se llegara más. Le dije: todo va a estar bien. En ese instante, ella abrió los ojos, estiró el cuello, abrió los labios secos y con la lengua pesada del sediento me dijo: no, todo se va a poner peor. La luz comenzó a titilar y el ruido del hospital bajó de intensidad. Recordé lo que había pasado en la oscuridad de la vez anterior. Solté a la niña, que comenzó a reír, y eché a correr intentando escapar de la oscuridad. Las voces ahora me acusaban, me gritaban que era mi culpa, que yo lo había liberado, que yo era el culpable. Corrí lo más rápido que pude. No había nadie en el hospital mientras lo hacía. Al final del pasillo estaba la salida, que titilaba como si la luz de la luna amenazara con desaparecer. La sensación de que me perseguían era insoportable, por lo que arrecié el paso. Al ver de reojo hacia atrás, vi al engendro gigante caminar con su andar torpe hacia mí, sin prisas, como si estuviera seguro de que yo no iría muy lejos. La luz de la entrada ya estaba casi extinta y la oscuridad lo estaba consumiendo todo, cuando el padre de la niña, el que había desaparecido hacía días, abrió la puerta y me gritó que saliera. Así lo hice, pero él se quedó adentro. Al salir, el hospital desde fuera parecía normal. Me quedé largo rato debatiendo en mi fuero interno sobre lo que había pasado, pero decidí no tentar a mi suerte e irme de allí. En el camino, fui meditando sobre los sucesos. El padre de la niña era el que la había estado cuidando dentro del hospital.
Tal vez el que la tenía amarrada conteniendo al monstruo, y yo fui el idiota que lo liberó. Las voces que escuchaba no me amenazaban, más bien pedían que no hiciera oración para no enojar a la bestia y los lastimara. Al día siguiente renuncié al hospital y me largué de allí. También me fui de la casa y de la ciudad pensando que así dejaría todo esto atrás, pero liberé a Abdet y lo veo en todas partes. Los rostros de los pacientes del hospital me persiguen, aparecen en cada esquina a la que volteo. Todo el tiempo están conmigo. Sus lamentos comienzan a impregnarlo todo. Me señalan y me culpan de lo que va a pasar. Yo no quería contarles esto, chicos, pero ya es muy tarde. Abdet está aquí y al escuchar su nombre, pronto lo conocerán. El tío Jorge se tomó otra copa, tomó su maleta y se fue nuevamente. Y como él dijo, al poco tiempo, en la noche, cuando estábamos haciendo la oración con mamá antes de cenar, escuchamos una voz que decía: Dios no está aquí.